Con esta muestra visual os invitamos a participar de un tesoro vivo, el gos d'atura català. Y no podemos olvidar que nos referimos a un patrimonio natural ligado a unas costumbres, a unas raíces, a una cultura y a una historia, la de la nación catalana. A diferencia de muchas razas actuales que tienen relativamente muy pocos años de existencia y antigüedad, que han sido prácticamente fabricadas y seleccionadas por el hombre, nuestro gos d'atura se formó a medida que pasan los siglos, teniendo en cuenta que se forja en base de la funcionabilidad en su trabajo diario, que es la conducción de rebaños de animales, como vacas, ovejas. Hay que buscar su origen en los movimientos migratorios y en las invasiones que en la antigüedad se iban sucediendo en el que hoy es nuestro territorio. Una cosa que hemos intentado y conseguido en gran medida los criadores de esta raza es la de mantenerla fiel al tipo original, de tal manera que un gos d'atura actual difiere muy poco de los de principios del siglo XX. En el siglo pasado, sobre los años 70, hace por lo tanto 40 años aproximadamente, eran realmente pocos, muy pocos, los ejemplares de gos d'atura que teníamos controlados, inscritos y con alguna genética conocida. La raza, en definitiva, estaba cerca de la extinción, como mínimo en el ámbito cinófilo y en el grupo de personas amantes de las razas caninas, un mundo que en aquel momento en nuestro país era incipiente y poco evolucionado en comparación con nuestros vecinos europeos. No hemos de olvidar que estábamos dejando atrás un periodo de 40 años de dura dictadura en la que todo, incluso el mundo de los perros y animales, estaba en clara desventaja frente y dentro de Europa. Afortunadamente, y aunque también estaba en franca recesión, en el campo encontramos el sistema ganadero típico de Cataluña, con las explotaciones familiares que habitaban nuestras masías y siempre tenían la ayuda de los perros para mover sus animales a los pastos y a beber, así como para hacer la transhumancia, para aprovechar los pastos de verano y épocas más cálidas en los Pirineos. Algunos aficionados, unos años antes de la fundación del club, al inicio cada uno por su cuenta y más adelante con una cierta colaboración entre nosotros, nos decidimos a recorrer las comarcas más próximas a nuestros lugares de residencia con el objetivo de localizar ejemplares de la raza. Estas comarcas eran, además, las zonas en las que el gos d'atura estaba presente. La gran mayoría de perros fueron encontrados en el Empordà, la Garrotxa, al Pla de l'Estany, en la Selva, el Ripollès, Osona, Berguedà y en el Solsonès. Si bien, y esporádicamente, en todo el territorio catalán fueron localizados algunos ejemplares. En definitiva, cuando un gos d'atura català te mira, con aquella mirada tan propia y tan noble, pícara al mismo tiempo, tras ella veremos siglos de historia. El primer estándar del gos d'atura català data del año 1929, en base a 2 de los ejemplares más representativos de la época. El gos d'atura català, raza autóctona de Cataluña, es un perro sobrio, vivo e inteligente, de carácter rústico y agradable, muy devoto del pastor y del ganado que se le confía. No se acerca a los desconocidos, a veces por ello puede parecer un tanto arisco, resistente al frío y al calor. Tiene suficiente con una alimentación frugal. Su verdadera esencia se demuestra en las tareas con el ganado, ya que no solo hace lo que le indica el pastor y en muchos casos es capaz de tomar decisiones propias dirigiendo el rebaño. Su coraje y valor, fuera de toda duda, hacen que sea maravilloso en misiones de vigilancia. Su gran fidelidad le hace un excelente perro de compañía. En la actualidad, es también utilizado para la búsqueda de trufas, en misiones de rescate y también en terapias complementarias a personas. El gos d'atura català es una raza mediana. Los machos, que pueden medir de 47 a 55 centímetros de altura, son generalmente un poco más altos que las hembras, que miden de 45 a 53 centímetros de altura. Es preciso fomentar que los ejemplares de esta raza estén dentro de estas tallas según sea su sexo y todavía más recomendable huir de los extremos. En lo que se refiere a las proporciones,
perro bien formado y de pelaje muy bonito. Es especialmente importante la proporción de 9 a 8 que hace que el gos d'atura català sea ligeramente más largo que alto. De todas maneras, se puede aceptar que las hembras sean ligeramente más largas que los machos. La cabeza ha de ser y estar proporcionada al resto del cuerpo, y el cuello debe ser vigoroso, sólido y musculoso, más bien corto, pero con una proporción que le permita una muy buena movilidad, bien enganchado a la espalda. El aspecto general del tronco debe ser ligeramente alargado, fuerte, musculoso y con sensación de fuerza y agilidad. La cruz debe ser destacada. El lomo, con línea dorsal recta, nada ensillado, con una ligera elevación en la grupa, que siempre es igual o ligeramente menos elevada que la cruz. Cabeza fuerte, ligeramente convexa, ancha de base y sin que resulte pesada. La proporción cráneo-hocico es de 4 a 3. Los machos tienen la cabeza ligeramente más ancha y robusta que las hembras. Las orejas son de inserción alta, pero tampoco exagerada, ya que deben colgar enganchadas a la cabeza. Cráneo ligeramente más largo que ancho, con un surco netamente acentuado en su primer tercio, que después se aplana. El resto, hasta el occipital, forma una cresta. Hueso occipital pronunciado. El perfil superior del cráneo es ligeramente curvado y puede presentar un corto espacio menos acentuado en el centro. Las órbitas frontales bien desarrolladas, tanto en sentido longitudinal como transversal. Arcos superciliares bien marcados. Depresión frontonasal o stop bien visible, pero no muy pronunciada. Hocico recto, más bien corto, en forma de pirámide truncada y con las aristas redondeadas. Trufa recta, proporcionada a la cabeza y siempre negra y ancha. Labios más bien gruesos, recogidos, de corte casi recto. El labio inferior no cae. Intensamente pigmentados de negro. También es negro el paladar. Dientes fuertes, de buen tamaño, blancos y sanos. Mordida en tijera. Se admiten también mordida y cierre en pinza. Ojos muy abiertos, expresivos, de mirada viva e inteligente, redondeados, de color ámbar oscuro y con los párpados bordeados de negro. Las orejas son de inserción alta pero sin exceso, triangulares, finas y acabadas en punta. Cartílago de inserción suave y nada grueso. Como decíamos en la visión general de la cabeza, es preciso que cuelguen enganchadas a la cabeza, cubiertas de pelos largos que terminan en flequillo. Móviles. La relación de ancho-largo debe ser de 8 a 10. Nos fijamos ahora en el tronco, concretamente en la apariencia, la cruz y espalda o lomo. Como decíamos en la presentación general, la cruz debe ser destacada, la espalda con línea dorsal recta. A veces, a causa del pelo y el subpelo, a simple vista puede parecer que la grupa es más alta. Será pues necesario tocar el pelo y comprobar que la grupa es correcta. Puede serlo, aunque a simple vista el pelo nos engañe. La grupa, por otro lado, debe ser robusta y musculosa, suavemente inclinada. Costillas arqueadas, no planas. El vientre es ligeramente recogido con los costados cortos, pero fuertes y bien marcados. Pecho ancho, bien desarrollado, llega a la altura de los codos.
Cola de inserción más bien baja, sobrepasando ligeramente el corvejón. El porte, cuando el perro está en reposo, es colgante, acodada en su parte inferior. Se acepta también en forma de sable. La cola está cubierta de abundante pelo suavemente ondulado. En movimiento lleva la cola alegremente, pero nunca enroscada sobre el lomo y o grupa. Nos fijamos en los miembros delanteros. Las patas delanteras deben ser fuertes, seguras, rectas y bien aplomadas, tanto si se miran por delante como de lado. Es decir, que no abra o cierre los pies. La distancia codo-cruz es aproximadamente igual a la del codo al suelo. Espalda musculosa y fuerte, ligeramente oblicua. Brazo fuerte y musculoso, codos paralelos, ni cerrados ni abiertos, bien pegados al cuerpo. Antebrazo vertical y fuerte. Angulaciones escápulo-humeral de 110 grados y la húmero-radial de 135 grados, ambas aproximadamente. Carpo y metacarpo siguen la misma verticalidad que el antebrazo y son más bien cortos. Pies ovalados, los pulpejos negros y duros, membranas interdigitales bien manifiestas y cubiertas de abundantes pelos, uñas negras y fuertes. Se acepta doble espolón en las patas delanteras. Hablemos ahora de los miembros posteriores, de aspecto fuertes, musculados y bien aplomados, dando sensación de potencia y agilidad. Muslos largos, anchos y musculados con huesos fuertes. Angulaciones coxofemoral de 120 grados aproximadamente y femorotibial también de 120 grados. Piernas de huesos y músculos más bien fuertes. Corvejones más bien bajos, paralelos y bien aplomados, con ángulo aproximado de 140 grados. Metatarso más bien corto, fuerte y vertical al suelo. Pies igual a los de las patas anteriores, pero presentan un doble espolón provisto de hueso, de inserción baja y unidos entre ellos con el primer dedo mediante una membrana interdigital. Marcha suave, típica de los perros de pastor. Solo galopan en espacios muy grandes y por ello la marcha típica es el trote. En trabajo tiene 3 velocidades que, incluyendo el paso, podemos considerar 4. Trote sostenido normal de marcha, podríamos decir corto, y a medida que acelera, antes de empezar el galope, se alarga para abarcar más terreno, es decir, ir más rápido que el ganado y finalmente, como decíamos, el galope. De piel más bien gruesa, tensa en la cabeza y el cuerpo, bien pigmentada. Pelo largo, lacio o muy poco ondulado, áspero. Abundante su pelo, sobre todo en el tercio posterior. En la cabeza tiene barba, bigote, tupé y sobrecejas, pero que deben permitir ver los ojos. Cola bien provista de pelo, igual que las extremidades. Es aquí donde cabe decir que en el año 1929, en el primer estándar publicado, se habla de la variedad del gos d'atura català de pelo corto, conocida como sardà. Tienen las mismas características que los ejemplares de pelo largo, excepto que en el cráneo y extremidades el pelo es totalmente corto y en el resto del cuerpo es más o menos largo. Es muy raro encontrarlo en las exposiciones de belleza, pero sin embargo todavía es muy utilizado por los pastores. Entre los colores del gos d'atura català encontramos el gris, con las tonalidades que pueden ir del gris plata al gris negruzno, pasando por el gris pardo con aspecto de escarcha. Negro y fuego. Arena, que puede ir desde el arena más claro al más intenso. En el caso de los colores arena, es obligado tener en cuenta que la cara debe estar bien pigmentada con el hocico y las orejas con tonalidades oscuras y o negras. Y color barquillo, que puede ir desde un barquillo claro, casi color paja, barquillo mediano y oscuro, más rojizo. Vistos de lejos parecen monocolores y pueden presentar tonalidades más claras en las extremidades. Si nos aproximamos, de cerca, se observa que la coloración viene dada por la mezcla de pelos de distintas tonalidades.
Transcurridas 7 décadas desde Taque Iris, continuamos y es necesario seguir así en la misma línea, ya que hay pocas diferencias a pesar de los 70 años que separan los actuales ejemplares de los que se observaron a la hora de emitir el estándar en 1929. Y reiteramos que es preciso insistir y mantener esta línea, evitando manipulaciones, sobre todo en el tema del pelo, que desvirtúen y cambien la imagen del gos d'atura català, típico, rústico y de belleza innegable, todo ello a la misma vez.